Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al día 35 de 365 documentando cómo nos transformamos en la mejor agencia de marketing digital inmobiliario del mundo, chicos. Así que bueno, el día de hoy quería sacar un poco de data, un poco de práctica, un poco de valor hacia todos los queridos inmobiliarios que nos estén viendo. Primeramente, lo que quiero hablar hoy es la razón por la cual no podés vender una propiedad por redes sociales. ¿Ok? Hay, creo, tres factores principales que definen el éxito por parte de lo que es una campaña o anuncios en sí en general para poder vender una propiedad por redes sociales, ¿sí? Y principalmente el detalle, bueno, y con estos tres elementos en sí lo que tienen que tener en cuenta, bien en cuenta para poder, bueno, para tener éxito y que mínimamente les lleguen clientes de buena calidad, ¿ok? Así que vamos por partes. Los tres factores que pienso yo que es lo que define que justamente te vaya bien la campaña es, primero, el tipo de público, ¿sí? al que vos le estés apuntando, o sea, a quién te estás dirigiendo con parte de lo que es este anuncio hacia esa propiedad, ¿ok? Después sería básicamente la herramienta que uses para poder realizar ese anuncio, esa campaña, para poder vender esa propiedad, valga la redundancia. Y por último, cómo manejas al lead, ¿sí? Son estas tres cositas que tienen que tener bien en cuenta para poder dominar el arte de vender propiedades por redes sociales. Se lo digo yo, que en nuestra agencia generamos más de $800.000 en comisiones únicamente por campañas en redes sociales, ¿sí? Entonces, parte a esto, ¿a qué me refiero cuando digo hacia la persona que apuntan? Bueno, ustedes tienen que bien definir lo que es el avatar de esta propiedad, ¿no? Porque mucha gente lo único que hace es, agarro la propiedad que quiero yo promocionar, le hago una placa con el precio, la subo así a Instagram y ya está, que venga quien venga, pero no. La propiedad, así como su servicio o cualquier producto o servicio en la estratosfera, soluciona un problema, ¿ok? Y lo que tienen que hacer es poder determinar ese problema, pero lo más importante, el avatar que tiene ese problema conforme su producto lo soluciona. Y yo sé que capaz que es un poco confuso porque se ponen a pensar y dicen, no, pero yo tengo una casa, qué sé yo, una casa que está cerca de barrio privado, yo no sé, que eso no soluciona ningún problema, eso es mejor, es algo que mejora la calidad de vida. Bueno, justamente, acá lo único que tienen que hacer para poder entender y dar a lugar a la comunicación conforme a ese problema en específico, es hacia ese resultado soñado que la persona va a experimentar una vez compre la casa, una vez tenga la casa, qué es lo que básicamente mitiga a nivel dolor, a nivel problema en ese perfil, ¿no? Porque si se dan cuenta, usted tiene una casa, qué sé yo, 5 dormitorios que está en barrios privados. Bueno, yo creo que esa en sí, si vamos a pensar primero el avatar y después el problema, yo pienso que para el avatar, o sea, el avatar ideal para esa propiedad debe de ser una familia, ¿no? Una familia porque, bueno, por obvias razones, si estás en un barrio privado, por lo general estás cerca de colegios, tiene más seguridad, espacio, para una familia un poco bien grande, exitosa, puede servir. Entonces, ¿cuál sería el problema que yo quiero solucionar frente a lo que es para esa familia? ¿Cuál es el problema que quiero solucionar a esa familia? Pero bueno, quiero que básicamente se dejen de sentir poco seguros, quiero que en sí no tengan esa intranquilidad de sentir que sus hijos quizás los pueden raptar. Yo sé que es un poco radical lo que acabo de mencionar, pero de igual manera es un problema, ¿sí? Es un problema que afecta bastante lo que es el país, ¿no? La inseguridad. Quiero solucionar el problema del ruido, de la contaminación sonora, de vivir más tranquilo, de no vivir tranquilo en sí, justamente bueno, de eso depende igual la casa, ¿no? Pero hay muchas que están cerca de naturaleza, entonces de parte a eso podría ser algo a cual vos podés comunicarlo perfectamente, ¿no? Entonces, una vez tienen definido a quién se quieren apuntar y tienen definido cuál es el problema más o menos que soluciona ese perfil, acabo de tirar un par de ejemplos al aire, obviamente la idea es que conforme a ese producto puedan imaginarse la máxima cantidad de problemas que pueda solucionar conforme a ese perfil, a ese avatar. Una vez que más o menos tengan eso claro, la idea es que ustedes ahí ya plasmen un guión, ¿sí? Un guión en base a lo que es ese problema o ese avatar, comunicándose ese avatar y que ese guión en sí
como que de manera clara comunique cómo es que vos vas a solucionar ese problema para ese perfil, ¿no? Algo así al aire. Esto quizás haga un video más adelante explicando más a fondo cómo se estructura un guión, pero si digo uno al aire es como, no sé, querés dejar de sentir, eh, querés que tus hijos, tus hijos tengan el colegio a 2 cuadras y que puedan ir tranquilos sin que te preocupes que les pase nada, por ejemplo. Eso podría ser un buen gancho, que sea lo primero. Y después ahí ya vas denotando y ahora, no tengo ninguna casa en mente como para decir los beneficios y las características, pero bueno, hacen un guión con eso arrancando, entonces saben que a ese perfil le va a llamar la atención por parte de ese anuncio y ya están como comunicando que van a solucionar ese problema en específico, si saben que es el perfil ideal para esa propiedad. ¿Ok? Como segundo método tenemos la herramienta que utilicen una vez ustedes ya saben al avatar que le van a poder comunicar ese inmueble, saben cuál es el problema y saben comunicarlo bien conforme al guión, hacen un anuncio conforme a ese guión y ese anuncio lo van a poner en una campaña en redes sociales. Pero ojo, acá es la parte muy importante en cómo tienen ustedes estructurar este tipo de campaña, porque mucha gente, como les digo, lo único que hace es agarrar, subirla a Instagram, a Facebook y ahí darle a ese botón azul del diablo, y eso es lo peor que puedes hacer. Y ya sé que está muy quemado este dicho, pero igualmente lo digo porque mucha gente lo sigue haciendo. Y es que realmente no tenés una manera de saber qué es lo que te funciona o no. Terminás gastando la guita en algo que no sabes si te va a retornar. Prácticamente estás a ciegas, ¿ok? Estás a ciegas y no sabes qué parte del anuncio, qué cosa en sí del anuncio hizo que tengas más resultado o no, ¿ok? Entonces, una vez más o menos tengan eso claro, tienen que hacer las campañas desde el administrador de anuncios de Meta, ¿sí? No es tan difícil. Buscan Ads Manager en Google y les sale. Es así de fácil, así de sencillo. Es obviamente un poco más complicado armar una campaña ahí dentro, pero de igual forma no es tan en sí complicado. Cualquier persona con 2 dedos de cabeza lo puede hacer. ¿Y qué tiene de bueno esta herramienta? Que te permite justamente filtrar a la persona antes de que llegue a tu medio de comunicación, antes de que tengas un contacto con la misma. Hay una opción que se llama formularios instantáneos, que usamos mucho en la agencia, que básicamente es poner un formulario entre el anuncio y que llegue el contacto hacia vos, y ahí le podés preguntar de todo. O sea, le preguntas, no sé, si querés conectarlo conforme a lo que es el perfil, sos una familia, tenés la inversión para esta casa, cuándo querés visitarla, no sé, tenés que hacerlo contado, financiado, etcétera. Hay un montón de cosas que en sí podés poner entre el anuncio y tu medio de contacto para que de esta forma te asegures que bueno, que la persona que te llegue por medio de este anuncio sea calificada para trabajar contigo, para que vos le puedas vender la propiedad. Entonces es muy importante que puedan hacerlo desde esta herramienta con esta configuración, ¿sí? Que hasta ahora es la que a nuestros clientes más resultados les ha dado. ¿Ok? Bueno, por ese lado el segundo factor para tener en cuenta para poder vender una propiedad por redes sociales. Y el último sería cómo manejen al lead. Y acá capaz que en sí mucha gente igual piensa que ese nunca es el problema, que son tremendos vendedores, que son una máquina, que son acá Gary Keller combinado con Ryan Serhant cuando alguien se les pone enfrente, pero la realidad es que no. Y no te lo digo a vos que estás viendo este video por algo en particular, o porque lo asuma, sino porque lo veo en un montonazo de clientes, ¿sí? Que nos llegan que realmente no tienen ni la más pálida idea de cómo manejar un contacto, ¿sí? De cómo básicamente agarrar y llevarlo al cierre a esa persona. Muchos porque no se animan, muchos porque tienen miedo. ¿Miedo de qué? No entiendo, la verdad, pero de igual manera no se animan a hacer el cierre. Nadie sabe cómo hacer el cierre. O sea, nadie sabe tampoco cómo hacer seguimiento correctamente cuando una persona en sí no les contesta la primera información que se le envía a ese contacto, directamente lo dejan ahí, no hacen absolutamente nada. Y eso es muy grave, porque esa persona, si no compra con vos, va a comprar con otra inmobiliaria, que obviamente le haya hecho más seguimiento y estuvo más arriba de esa persona, porque esa persona tiene un problema, que ya sea que está cansada de vivir en lugares ruidosos y quiere vivir en un lugar más seguro y tranquilo en caso de una casa, ya sea un inversor que está cansado de tener que comparar 300 opciones y que ninguna le convenza porque no sabe bien cómo medir la rentabilidad o no tiene el respaldo de un buen proyecto del cual vos se lo puedas acercar, que tenga trayectoria y que le sirva. Miles de problemas que tienen muchos compradores, y esos compradores van a buscar a alguien que lo solvente. Pero a veces, de hecho creo, a veces no, te diría el 80% de las personas necesita un empujón, necesita una mano, una guía para poder tomar esa decisión. Y si no entendés eso, estás perdiendo plata todos los días, ¿ok? Entonces, a partir de ahora, cualquiera sea que esté viendo esto y le eche la culpa a los leads
por parte a que no venda, quiero que me digas, a ver si me decís lo mismo en una semana cuando agarres absolutamente toda tu base de contactos y se empieces a enviar un mensaje cada día, cada 2 días, diciendo a ver cómo están, qué pasó, qué les pareció la opción que vos le mandaste, cuándo pueden visitar, etcétera. Y también en esa visita quiero que intenten el cierre, no vas a poder cerrar ninguna propiedad si mismo tampoco sabés si la persona siquiera tiene una objeción sobre la misma o no. Y eso solo va a salir cuando le preguntes, che, ¿te gustaría avanzar con esta propiedad? ¿Te gustaría fijar una ficha para la firma del boleto? ¿Te gustaría dejar una seña? O sea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden? No va a pasar, no va a salir ese cierre, no van a entender cómo manejar ese prospecto si antes no cierran. Eso para la parte cuando la persona ya esté en la visita. Y obviamente hay muchos que, bueno, obviamente la gran mayoría, a menos que en algunos casos que ha pasado, incluso con algunos clientes, pero la gran mayoría te va a decir que no en esa visita y vas a pasar a otra etapa más que sería la post-visita, ¿no? Entonces ahí también hay que activar lo que es el seguimiento, pero va a ser distinto, ¿sí? Porque esa persona ya estuvo ahí, ya conoce absolutamente todo el producto. También estás compitiendo con mucha otra gente, probablemente esa persona fue a otras visitas, entonces es el mismo juego que de antes. Mensaje cada día, cada 2 días, cada 3 días, hasta que realmente te dé claridad en lo que está buscando. Y en el peor de los casos no le gustó la propiedad, te lo admite y vos aprovechás y manejás ese comprador y le mostrás otra. La idea, chicos, de todo esto es que cualquier persona, cualquier cliente potencial que esté en su poder, compre con ustedes y no compre con nadie más. Y eso solo se hace con seguimiento, con insistencia y con pedir el cierre. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Voy a tratar de hacer más así, al menos 2 por semana, tirando un poco más de valor, no tanto motivacional, mentalidad, que es un poco lo que estuve haciendo en estos últimos. Díganme si les gusta más este tipo de contenido en los comentarios, así me hacen saber si puedo hacer más de este o prefieren del otro. Esto está recién arrancando y la realidad es que todavía tengo un poco de incerteza en de qué manera organizar estas cosas, así que si me lo pueden dejar en los comentarios, los escucho. Y chicos, nos vemos mañana, día 36. Adiós.